Hoy vamos a tener la dicha de mencionar a una de las mujeres más valoradas, a la cual se le puede catalogar como un ejemplo de perseverancia, reconocida por su lucha de hacer surgir el legado de César Vallejo. Me refiero a la grandiosa Georgette Philippard. Como objetivo general en este documental tenemos propagar los hechos resaltantes en la vida y obra de Georgette Philippard. Y como objetivo específico tenemos dar a conocer la influencia que tuvo en la vida de César Vallejo. La meta de este video es propagar este documental acerca de la importancia que adquirió Georgette Philippard gracias a las grandes obras realizadas en honor a César Vallejo. El emprendimiento. El término emprendedor proviene de la palabra en francés entrepreneur, que hace referencia a una persona que es capaz de asumir un riesgo con tal de poner un negocio o empresa en marcha, y esto con el objetivo de beneficiarse económicamente. Según el escritor experto en el tema, Javier Pelayo González, nos define la palabra emprendedor como una persona capaz de crear un proyecto y asimismo materializar ese proyecto, y sobre todo de asumir la responsabilidad y consecuencias que éste pueda traer consigo. Algunas características del emprendedor es que tienen iniciativa, son innovadores, creativos, entre otras características más. ¿Qué es el emprendedurismo? El emprendedurismo viene a ser un proceso por el cual se va a transformar una idea innovadora en algo material, en algo que se va a concretizar en base a nuestra realidad. El documental. Siguiendo con el documental. Un documental es un formato de tipo audiovisual que tiene como objetivo presentar una realidad la cual puede ser conocida por el público. Esto es una mezcla de investigación propia del periodismo y los relatos de hechos, pero de un modo narrativo. Ese documental en la actualidad está siendo muy explotada, tiene un interés muy particular en la audiencia. Para ello tenemos diferentes tipos de documentales: el documental centrado en un hecho, el documental de proceso, un documental de viaje, un documental de crítica a pequeña escala, y también tenemos por último un documental histórico. Como ustedes pueden ver, el documental presenta hechos muy relevantes que destacan y son conocidos o los quieres dar a conocer. Este documental tiene por hecho a Georgette, quien es la esposa de César Vallejo, la cual tras su muerte ocupa un papel muy fundamental en esta historia, ya que gracias a ella podemos obtener y saber mucho sobre César Vallejo y algunos poemas, cuentos y obras que tuvo guardadas, que a las finales Georgette se encargó de dedicarlas hacia él. Biografía de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Sus estudios primarios los realizó en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Inició los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. En 1916 frecuentó en el Grupo de Norte y se enamoró de María Rosa Sandoval, pero no tardó en irse a Lima, donde conoció a lo más selecto de la intelectualidad limeña. En 1918 publicó su primer poemario Los Heraldos Negros, en el que son patentes las influencias modernistas. En esta época trabajó como profesor en el Colegio Barros, en el Colegio Guadalupe.
Su madre murió en 1920 y al volver a Santiago de Chuco fue encarcelado injustamente durante 100 días, acusado de haber participado en el incendio. En la cárcel escribió la mayoría de los poemas Firse, cuando es liberado. Embarcó en el vapor Oroya el 16 de junio de 1923 en dirección a Europa. Llegó a París el 13 de junio del mismo año. Ahí consiguió mantenerse como redactor en Variedades Amauta, El Comercio y Mundial. Pero lo importante fue que inició su amistad con dos de los grandes poetas hispanoamericanos, Juan Larrea y Pablo Neruda. En 1930, el gobierno español le concedió una modesta beca para escritores. En 1932, se afilió al Partido Comunista Español. Regresó a París, donde vivió en la clandestinidad y donde tras estallar la guerra civil, reunió fondos para la causa republicana. En el inspiró de sus últimas obras, España aparta de mí este cáliz. En París se casó con Georgette Philippard en 1934 y César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938. Biografía de Georgette Philippard. Nació el 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexandre Jean Philippard y Marie Travers. Vivieron muy jóvenes, es por ello que nunca convivieron ni se casaron. Georgette no conoció a su padre, ya que él se alistó para ir al ejército, nació en la guerra, y a través de una carta oficializa a Georgette. Luego es llevada a Bretaña, donde realiza sus estudios primarios y secundarios. Después viajó a París, donde realiza con su madre el trabajo de costurera, en el cual les fue tan bien, tanto así que fueron llamadas el Grupo Real. Posteriormente, Georgette conoce a Vallejo en mayo de 1926, cuando ella tenía 18 años. Su madre se oponía a esta relación. Georgette fallece el 4 de diciembre de 1984 a la edad de 76 años. Importancia de Georgette Philippard en la vida de Vallejo. Georgette fue importante en la vida de Vallejo, ya que estuvo con él en sus logros y fracasos. Además que después de su muerte, luchó para lograr que las obras del poeta peruano se convirtieran en un bien universal. Además cuidó de sus manuscritos con temple de guardián. Ella, hasta el final, guardó con celo la memoria de su esposo, logrando además trasladar los restos de Vallejo al cementerio de Montparnasse, con un epitafio que se lee: "Ha nevado tanto para que duermas", haciendo alusión al tiempo que tardaron las gestiones. Obras de César Vallejo publicadas por Georgette Philippard. En 1978, Georgette sufrió un severo accidente tras caer por las escaleras. Esta fue una época muy difícil con un proceso de recuperación, pero Georgette no se dejó vencer. Fue la encargada de difundir las obras de César Vallejo tras su muerte, como Poemas Humanos. Entre novelas y cuentos complejos tenemos a Tunsteno y Fábula Salvaje. En obras poéticas completas tenemos a Los Heraldos Negros y a Trilce. En total estas fueron 30 las dirigidas y homenajeadas hacia César Vallejo. Opiniones de los conocidos de César Vallejo sobre Georgette Philippard. Los comentarios sobre Georgette Philippard por parte de algunos escritores y conocidos de César Vallejo no se hicieron esperar, y es que muchos de ellos califican el comportamiento de Georgette Philippard como una persona intratable, egoísta y sobre todo que carecía de afecto por los demás. Muchos de ellos también mencionan que no coincidían, no estaban de acuerdo de la manera en que ella estaba difundiendo las memorias de este escritor. Sin embargo, existen poetas como Octavio Paz y Mario Vargas Llosa con que Georgette Philippard llegó a tener una relación amorosa de varios años y la califican a Georgette Philippard como una persona encantadora, una persona que valía la pena conocer cuando ésta se mostraba tal y como era. Obras de Georgette Philippard. Georgette, antes de su muerte, publicó 3 obras. Entre ellas encontramos A Máscara de Cal, apuntes biográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos, A mi amigo y, por último, Allá ellos, allá ellos, allá ellos. Muchos de sus versos, 30 en total, fueron dedicados a Vallejo.